¿Qué tal a todos, amigas y amigos que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales del Norte Región Ecuador? Hoy hemos venido acá al despacho del doctor Ciro Guzmán. Él es un político de bastante tiempo, nos conocemos bastante tiempo con Ciro, y he venido acá para un poco como abordar el tema de la situación que estamos viviendo. Hay muchos temas, Ciro, que tenemos que abordar: el tema de inseguridad, el tema económico, el tema de desempleo, bueno, en fin. ¿Cuál es un poco tu lectura respecto de lo que estamos viviendo en el país y el gobierno aparentemente no está dando la atención que merecen los ecuatorianos? Bueno, yo creo que si hacemos una evaluación de la situación que está viviendo en este momento el país, podemos decir que es uno de los momentos más duros de toda la última época. Comparable, yo diría, con lo que pasó en el periodo del feriado bancario, ya cuando se produjo, tú recordarás, una estampida de ecuatorianos hacia el exterior. Hoy tenemos una situación bastante parecida, tenemos una crisis muy grave en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden político, en el orden social, en el orden moral y en el ámbito de la inseguridad, ¿no? Entonces, evidentemente todos estos elementos han ido, diríamos, acumulándose y van configurando pues un estado bastante crítico en el país que está haciendo que muchos coterráneos, muchos compatriotas busquen posibilidades de salir adelante, pero fuera del territorio nacional. Cuando todavía estaba abierta la ruta por el Darién, en Panamá, tú recordarás que la comunidad ecuatoriana era una de las más numerosas en la migración por esa ruta. Luego ya cuando vino el gobierno de Trump y se ha cerrado esa ruta, todo eso, evidentemente los ecuatorianos seguramente están buscando otros caminos, van por otros lados, pero la situación es que esta migración eh, es un golpe muy duro a la situación de las familias ecuatorianas. Golpea mucho a la estabilidad familiar, a la unión familiar, ¿ya? El precio que tienen que pagar quienes migran es muy alto. Claro que cuando logran, diríamos, algún nivel de estabilidad en otros países, se convierten ellos en uno de los principales sostenes de la economía ecuatoriana. Mira, tú hoy mismo se habla de que en este año más o menos vamos a tener un aporte de 7.000 millones de ingresos por concepto de remesas de los migrantes. Entonces, mira cómo el dolor y la situación de crisis que viven los ecuatorianos que están afuera eh, han contribuido a paliar, diríamos, la crisis interna que tenemos aquí. Y hoy los ecuatorianos obviamente están enfrentando una política nefasta, persecutoria en Estados Unidos, y tú ves la vulneración a los derechos humanos de nuestros migrantes, de los ecuatorianos que tenemos allá, y que frente a todo este panorama tenemos un gobierno que lamentablemente, lejos de preocuparse de resolver los problemas del país, está preocupado de cualquier otra cosa. En esto de los migrantes, que es un tema que hoy en este día está haciendo, diríamos, bastante impacto en el país, la posición del gobierno ecuatoriano por su complicidad, por su acuerdo con el gobierno de Trump, evidentemente es una posición de vergüenza para el país, de vergüenza para el país. No, no hay protestas, no hay reclamo frente a todos los atropellos a los derechos humanos de los ecuatorianos ahora mismo en los Estados Unidos. Y obviamente lo que tenemos es un gobierno que no enfrenta los problemas que tenemos, que está más preocupado de sus negocios, que está más preocupado de cómo satisfacer los intereses de grandes potencias como los propios Estados Unidos, antes que de resolver los problemas del Ecuador. Está el gobierno emulando una política que, lejos de ser beneficiosa para el país, es dañina. Mira tú, Trump eleva los aranceles a muchos países en el mundo y supuestamente con eso pretende resolver los problemas. Novoa acaba de hacer semejante barbaridad con respecto al gobierno de Colombia. Y entonces esa medida, por ejemplo, lejos de ayudarnos, lo que nos está es complicando gravísimamente la situación de nuestra, porque nosotros tenemos desventaja frente al gobierno colombiano, ¿ya?
Entonces, claro, Colombia inmediatamente nos suspende la exportación de energía eléctrica, claro, y ya anuncia la elevación también de los aranceles para una treintena de productos, es decir, es una política que no se explica. Y a lo interno del Ecuador, obviamente la política del gobierno, ¿cuál es? Es una política que no atiende lo fundamental, no hay inversión pública, el presupuesto del Estado que se destina para las instituciones no se ejecuta en niveles bastante bajos, 40%, 30%, 50%. Es decir, no hay inversión pública. Mira tú, ¿qué obra de trascendencia podemos decir que se ha realizado en el actual gobierno? Ninguna. Ninguna. Porque, como te decía, y perdona que te interrumpa ahí, en el tema de la obra pública no hay, realmente porque las carreteras están totalmente destruidas. Tú puedes ver a través de las redes sociales y a través del informativo cómo se están destruyendo las vías y no hay mantenimiento siquiera. Entonces, por un lado lo que tú dices y por otro, si tú te recuerdas, hace algún tiempo se elevó, por ejemplo, el porcentaje en el IVA para atender el tema de la seguridad interna en el país. Y tú ves cómo está la seguridad. Así es decir, tenemos un país que lejos diríamos, disminuir la dependencia, lo que está es acentuando la dependencia, particularmente frente a los Estados Unidos, que además ahora ha adoptado una política de convertirle nuevamente a América Latina en el patio trasero de sus intereses. Ya, ellos han declarado abiertamente de que vuelve la política Monroe. América para los americanos, pero para ellos, ya como su patio trasero. Entonces, evidentemente, este es un problema serio. Y como te decía, en los otros ámbitos, ya en el ámbito interno, no encuentras tú, por ejemplo, que se privilegie las cuestiones fundamentales, generar empleo. Tú sabes que el principal generador de empleo es el Estado. ¿Ya? Si no hay inversión pública, no se genera empleo. Y hoy no tenemos inversión pública. Luego, tenemos graves problemas en salud, en educación. No hay, es decir, no se concibe a la educación, a la salud, como lo que es un derecho de los ecuatorianos, no como un gasto, sino como un derecho, como una inversión que se hace. Eso no está ocurriendo y entonces tenemos ahora millones de jóvenes fuera de las universidades, fuera de la educación, y que se convierten paralelamente, en cambio, como la crisis se acentúa, como la desocupación crece, se convierten estos jóvenes en ¿qué? En pasto de las bandas delincuenciales. Y entonces tú encuentras que, claro, de donde se reclutan a las bandas, donde se reclutan a los gatilleros, a los elementos que están ligados a las bandas del narcotráfico, es precisamente en los sectores más pobres, en los jóvenes de los barrios más empobrecidos, marginales de la ciudad, con lo cual evidentemente se fortalece todo este negocio ilícito de las bandas narcodelincuenciales que lejos de ser combatidas como deben serlo, están actuando con mucha impunidad. Y entonces empezamos también a notar una cosa que no existía en el país, que es la corrupción a manos de las bandas delincuenciales. Ahora tienes tú entonces organismos como la justicia, jueces, fiscales, etcétera, que están cooptados por el narcotráfico, ¿ya? Pero más grave todavía, los propios funcionarios del gobierno de alto nivel o los que el gobierno ha privilegiado y ha promovido son los que están, diríamos, asociados, ligados a bandas del narcotráfico, ya sea en condición de defensores en unos casos y en otros casos incluso favoreciendo los intereses de esas bandas. Lo ocurrido en los últimos periodos con Wilman Terán, involucrado en el caso de Metástasis, ¿ya? Purga, Plaga, etcétera. Lo ocurrido ahora con Mario Godoy, ya que de defensor, obviamente, de narcotraficantes, cuestión que hasta puede aceptarse desde el punto de vista general. Es decir, el abogado pues puede defender, todo el mundo tiene derecho a la defensa y obviamente el abogado está para ejercer ese papel, ¿ya? Pero ese ejercicio del papel de defensa, en este caso, por ejemplo, de altos capos del narcotráfico, no le impide, pues, le incapacita para él ir a desempeñar funciones en la administración pública. Pero resulta que el gobierno privilegia y coloca en la administración pública, porque es eso, ¿ya? A elementos de esta naturaleza, de esta condición.
y los defiende y los busca sostenerlos, ¿ya? Lo cual evidentemente está arrastrando al sistema de justicia a una situación verdaderamente lamentable, terrible en este momento. Ahora, Ciro, en un evento internacional último que fue el señor presidente de la República, se escucha a él diciendo que durante su gobierno prácticamente las cosas han cambiado. Y la situación que aparentemente dice él que ha subido en terribles situaciones, que se han aumentado plazas de trabajo, que hay seguridad. ¿Dónde están esas situaciones que no podemos ver los ecuatorianos internamente? Bueno, una cosa es la narrativa, una cosa es la promoción mediante videos, que es lo que el gobierno busca hacer, porque este es un gobierno de propaganda. Es un gobierno que por todos los medios hace propaganda con, yo diría con fake news, con noticias falsas, porque son de hechos que no han ocurrido. No, Y entonces, evidentemente, lo que busca es con eso asegurarse una base social de respaldo, pero que paulatinamente se le está erosionando. Mira tú, él convocó a la consulta popular en el para establecer la Asamblea Constituyente en el convencimiento de que iba a ganar. ¿Y qué ocurrió? El pueblo le dijo no, y le dijo de manera apabullante. 60% de la población, más o menos, le dijo no, señor. Y le negó todas las preguntas de la consulta, ¿ya? Incluso las que se consideraban fácilmente ganables. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, porque los ecuatorianos convirtieron la consulta en un plebiscito, es decir, en una aceptación o una negativa a la gestión del gobierno. Y lo que el pueblo le dijo es no a esta gestión de gobierno. Esta gestión de gobierno es inservible para los intereses de los ecuatorianos, inservible para darle salud, educación, trabajo, inservible para darle servicios fundamentales, inservible para darle lo que tú decías hace un momento, vialidad, infraestructura, es decir, en todos los niveles. Es que mira tú, la salud se cae a pedazos, no hay personal médico, ¿no? Y resulta que la vicepresidenta de la República va y hace un show, ¿no es cierto? Que, con cámaras previamente establecidas para decir que están preocupadas de la atención al público. ¿Ya? ¿Qué atención al público? ¿Cómo pueden atenderse al público si no tienen médicos? Si no tienen enfermeras, si no hay presupuesto. Evidentemente es un problema. No hay medicinas, no hay contratación de medicinas desde hace rato, no hay compra. Entonces, una situación calamitosa, caótica, no se paga a los prestadores de salud, a quienes hacen las diálisis de los pacientes, no se les paga. Es decir, una situación grave. Los guardias de seguridad de los hospitales, no es impagos varios meses. Es decir, mira todo el panorama absolutamente caótico de la salud. Y ese mismo panorama se reproduce en la justicia. Mira, en la justicia, ¿qué tenemos nosotros? Necesitamos que haya una justicia ágil, célere, ¿ya? Que los juicios no demoren 5, 6 años, 3 años, juicio que debería demorar 1 año, 8 meses, lo que sea menos, ya, se demora 3 años, 4 años, 5 años. Obvio. ¿Por qué? Porque hay un déficit de más de 800 fiscales en el país, en el ámbito penal. En el ámbito general, hay déficit de jueces. No se han hecho concursos de jueces. En la Corte Nacional tenemos una crisis, ¿ya? De 21 jueces titulares que deben existir, en este momento tenemos 10 jueces titulares. Entonces, ya, ¿y por qué no se han hecho los concursos? Los concursos se cayeron últimamente porque quisieron ser manipulados por los intereses de estos ajenos a la justicia. ¿Ya? Acuérdate que 2 concursos de jueces nacionales se han declarado nulos. Nosotros mismos, como Colegios de Abogados de Pichincha, como Federación de Abogados del Ecuador, tuvimos que pedir la nulidad de esos, porque ya estaban amarrados. Y imagínate lo que habría sido los jueces de Corte Nacional cooptados por la delincuencia, cooptados por la gente que estaba ligada a Terán en los casos Metástasis, etc. Entonces, en realidad, esta es una situación grave. No se destina presupuesto para la atención del sistema de justicia. Unidades judiciales que se caen a pedazos. Claro, unidades judiciales que no tienen infraestructura, no tienen, diríamos, la tecnología adecuada, equipos para poder hacer una atención eficiente. En algunos casos no tienen ni una hoja de papel, ¿ya? Para sacar una copia. Es decir, tenemos una situación realmente grave, no creo. dolorosa. Y entonces,
con ese tipo, diríamos, de atención que el Estado le ha dado a las diversas instituciones, evidentemente tú no puedes salir adelante. Difícil tener una justicia ágil, célere, con una atención de esta naturaleza. Difícil tener una formación de los jóvenes y de los niños, ¿ya? Cuando la educación no recibe el presupuesto que requiere, difícil tener una atención de salud oportuna, adecuada, con calidad, con calidez, si es que tampoco tienen presupuesto. Entonces, es un gobierno que solo está dedicado al pago de la deuda externa. Y todo lo que hace es para conseguir nuevos créditos. ¿Nuevos créditos para qué? Quedar bien con el Fondo Monetario, quedar bien con los organismos internacionales. ¿Para qué? Para que le den nuevos créditos. ¿Para qué? Para con esos créditos volver a pagar la deuda externa. Es decir, estamos en un círculo tal en el que el país cae. El problema es la seguridad. Claro, mientras ocurre esto a nivel general, claro, hay grandes ganancias que tienen los grupos financieros, los bancos, etcétera, ¿ya? Mientras esto ocurre, en cambio, ¿qué ocurre con los sectores populares? ¿Qué ocurre con la ciudadanía en general? Crece la inseguridad, ¿ya? Han crecido los secuestros extorsivos, las vacunas. Ahora mucha gente ha quebrado, muchos negocios que se emprendieron han caído. ¿Por qué? Porque están evidentemente condicionados por los vacunadores, por los elementos que les llegan ahí para saquear lo poco que gana. Entonces, y la política de seguridad del gobierno no existe, no existe. Nos dijeron que el 15% de la elevación del IVA al 15% era para resolver los problemas de seguridad. ¿Esos dineros se han dedicado a la seguridad? No. No. ¿Dónde están orientados ese dinero? Había incluso un anuncio del señor presidente, decía que iba a aplicar un plan Fénix. No sé. No, el plan Fénix ya se acabó, oficialmente ya lo declaran terminado. Porque no te olvides que hace 2 o 3 días atrás anunciaron el nuevo plan de seguridad. Es decir, no dijeron qué había pasado con el plan Fénix. Ahí dieron unos datos que supuestamente han disminuido la inseguridad, que han detenido a los capos, etcétera, y que ahora iniciaban un nuevo plan. Es decir, nunca el pueblo ecuatoriano conoció el plan Fénix. Nadie supo si existía, escrito, no escrito, no. Nadie supo en qué consistía el plan Fénix. ¿Ya? Lo único que los ecuatorianos vimos es que hubo un proceso efectivamente de sometimiento de la policía y las Fuerzas Armadas a una política de represión, a una política criminal. ¿Ya? Se buscó reformar leyes, en parte se reformaron las leyes. ¿Para qué? Para endurecer simplemente la represión. Pero el endurecimiento de la represión no ha sido contra las bandas del narcotráfico. Tú no has visto a las bandas, a los capos del narcotráfico efectivamente atacados como ocurrió, por ejemplo, con la gente sencilla en el último paro nacional. Ahí se movilizaron 5.000, 10.000 soldados a la provincia de Imbabura, a Otavalo, ¿para qué? Para reprimir a la gente que se había levantado legítimamente en contra de la elevación del precio del diésel. ¿Ya? Es decir, para eso se ha utilizado a las Fuerzas Armadas, a la policía. ¿Ya? Mientras los capos del narcotráfico que son detenidos se fugan. ¿Ya? Se van. Entonces, a los que los detienen en otros países no los pueden extraditar porque no cumplen con los requisitos para extraditarlos. ¿Ya? No se extraditó de España a uno de los capos del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el SDAI no cumplió con enviar los documentos. ¿Sí? El SDAI es del gobierno, es del Ejecutivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay toda una propaganda, diríamos así, como dice nuestro pueblo, es toda una laraca, disculpa el término, de que se está combatiendo al narcotráfico, pero lo que tú ves es que crece la inseguridad, crece el narcotráfico, crecen las bandas y luego tú encuentras incluso que muchos de estas bandas están infiltradas, tienen infiltrados elementos en diversos ámbitos del Estado. Tenemos infiltrados en el ejército, en la policía, tenemos en la justicia, en la administración de justicia, en diversos lados, ¿ya? Entonces, el país realmente requiere un cambio radical.
Necesitamos una depuración general de las instituciones del país, de todas, ¿ya? De las Fuerzas Armadas, de la policía, del sistema de justicia. Necesitamos un cambio radical en la política, particularmente en la estructuración del presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado que es elaborado por el presidente de la República tiene que privilegiar, pues, no el pago de la deuda, pues. Ahora tenemos más del 30% del presupuesto para pagar deuda externa. No, tiene que privilegiar las necesidades, la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, salud, educación, generación de fuentes de empleo, inversión pública, ¿ya? Atención al campo, para evitar que los campesinos efectivamente salgan. Ellos son los que nos dan de comer. Necesitamos que los campesinos tengan créditos a largo plazo, a bajo interés, ya asistencia técnica, es decir, semillas certificadas, abono, todo lo que ellos necesitan para hacer su labor agrícola. Eso no tenemos. Necesitamos centros de acopio de lo que producen los campesinos, precios justos para lo que ellos venden. Todo esto se necesita, ¿ya? Para que a su vez esos precios justos se puedan también trasladar al consumidor desde el punto. Entonces, tú no tienes nada de eso. Todo esto es lo que el país requiere. Esto implica un diseño diferente de la conducción del país. Como digo, empezando por el presupuesto del Estado. En general, necesitamos un cambio. No creo que Noboa lo haga. Es decir, un golpe de timón Así es. para que las cosas mejoren. Para que eso ocurra necesitas, obviamente, un gobierno con una mentalidad diferente. Totalmente. Ese es el tema. Un poco para terminar la entrevista, Ciro, en ese escenario, ¿qué tan complicado, difícil, qué sé yo, o factible es reactivar el aparato productivo del país? O sea, lo que tú dices, todos los escenarios que tú pones para que este país pueda salir adelante. O sea, se puede reactivar el aparato productivo del país, como digo, privilegiando la inversión. Por ejemplo, ¿es posible hacer una renegociación de la deuda? Es posible. ¿Es posible declarar una moratoria parcial, aunque sea de la deuda? Es posible, ¿ya? De hecho, eso es factible, ¿ya? En la pandemia se hizo, se podía hacer, ¿ya? Los propios organismos internacionales recomendaban eso. El Ecuador está viviendo una crisis muy grave, muy grave. Entonces, el Ecuador tiene que reorientar la utilización de sus recursos, como digo, a lo que tú dices. Efectivamente, a una reingeniería que permite inversión en lo fundamental, en el aparato productivo, en la salud, en la educación, en la inversión pública para generar fuentes de empleo, para ir entonces recuperando el país. En el caso contrario, estamos marchando en el mismo terreno. No, no estamos en el mismo terreno. Yo diría estamos yendo para atrás. Caso contrario, el país está yendo cuesta abajo. En seguridad, en materia de seguridad estamos cuesta abajo. Este año que terminó, el 2025 ha sido el año más violento, con todos los dineros que se recaudaron supuestamente para seguridad. Entonces, si no hay un cambio radical en la política del Estado, evidentemente no vamos a estar en el mismo terreno, vamos a estar en peores condiciones que lo que hoy estamos. Ok, muchas gracias, Ciro, te agradecemos mucho por atender esta entrevista. Hemos abordado el tema que tú dices muy complejo para que este país pueda salir adelante y que el presidente también se ponga las pilas, en otras palabras, como dice nuestro pueblo. Gracias a ti por la entrevista, por la invitación. Gracias, Ciro.